Saludos a todas las personas que nos siguen a través de nuestro canal Orientaciones en tiempos de crisis. Soy Farid Yazdani. Os doy la bienvenida al ciclo de mesas redondas, donde trataremos de compartir conocimientos y generar aprendizajes que puedan transformarse en herramientas en la realidad de cada uno. Antes de explicar la dinámica de nuestra mesa de hoy, permitidme expresar mi preocupación y solidaridad a todos los pueblos y personas oprimidas del mundo. Muchos son los que están sufriendo, sea por contextos contemporáneos, como los refugiados de conflictos armados, los inmigrantes climáticos o por los contextos históricos, como la opresión racial y económica. En esta ocasión, quiero enviar mis saludos y solidaridad al pueblo palestino que está sufriendo desde hace décadas una incomprensible injusticia, fruto de un nacionalismo exacerbado y enfermizo. Bueno, dicho lo cual, quiero agradecer a Mamen Puello por su apoyo y ayuda en la organización de este ciclo de mesas redondas y el apoyo de la plataforma Gobernanza, que es un espacio para compartir conocimientos y forjar aprendizajes. Y agradecer también a todas aquellas instituciones y personas que me han inspirado y enseñado el valor y la importancia de la divulgación social. Y obviamente a mis invitados, aunque todavía no ha podido conectar, Óscar Prieto Flores, Juan Pablo Salazar y Carmen Albertos de Ceñado Vivas, y que tan generosamente han aceptado regalarnos su tiempo y conocimiento. La mesa de hoy se titula La sociedad del siglo XXI. Consta de 3 bloques de unos 20 minutos aproximadamente. Una vez concluidas las exposiciones de nuestros invitados, daremos paso a un coloquio y responderemos a las posibles preguntas de nuestros seguidores a través de YouTube. Bueno, como os comenté antes, nuestro invitado Óscar, desconocemos la razón, por alguna razón no ha podido conectarse y esperamos que podamos contar con él y podamos también contar con su exposición. Así que sobre la marcha tenemos que, esas son las cosas del directo, que hace un momento lo estaba comentando precisamente a los compañeros de la mesa, tenemos que adaptarnos a este cambio. Entonces, nuestro siguiente ponente, desde Cartagena, Colombia. Buenos días, Juan Pablo. Buenos días, Farid. Y muchas gracias por acceder a participar en esta mesa. A ti, gracias por la invitación. Un saludo especialísimo a mi amiga Carmiña y a todos los demás que nos están viendo. Gracias. Aunque no tengo el placer de conocerte personalmente, he sabido de tu calidad personal y profesional a través de amigos comunes y te agradezco que te hayas sumado a esta iniciativa. Juan Pablo Salazar es experto en el movimiento global de derechos de personas con discapacidad, con énfasis en comunicación y deporte. Fue presidente del Consejo Nacional de Discapacidad en 2005, mientras trabajaba para la presidencia de Colombia como asesor, articulando políticas públicas nacionales para esta población, antes y desde la sociedad civil. Dirigió la Fundación Arcángeles, fue presidente del Comité Paralímpico colombiano y actualmente es miembro de la Junta Directiva del Comité Paralímpico Internacional y consultor de discapacidad en el BID, Banco Interamericano de Desarrollo. Juan Pablo, aunque teníamos previsto que Óscar hiciera un marco general para que entendiéramos de algún modo nuestro modelo social occidental, como no ha podido ser, y la pregunta que suscitaba posterior a esa exposición era que tú nos hablaras y nos situaras sobre
los aspectos o diferentes aspectos de nuestra sociedad con las personas y los colectivos con discapacidad, para poder entenderlos mejor, su lugar, la relación que construimos con ellos y la relación que ellos construyen con nosotros, ¿no? Perfecto, Farid, muchas gracias y de nuevo, buenos días. Una precisión legal es que hoy estoy como a título personal, hablando desde mi sombrero de ciudadano con discapacidad que sabe de estos temas, pero no estoy representando a ninguna organización. Y pues bueno, hoy les voy a hacer una breve presentación acerca de qué es este rollo de las personas con discapacidad como un asunto de derechos humanos. ¿Sí? ¿Cómo es este paradigma social de derecho que llamamos los que no sabemos el saludo secreto y cómo podemos explicarlo de una manera sencilla con el objetivo de reclutar a aliados? ¿Sí? Lo que queremos es que haya más personas que conozcan de este mensaje y que vean cómo desde sus vidas y desde cada uno desde su orilla puede aportar al cambio de paradigma que busca este colectivo social. Entonces, para esto, pues, toca remontarse un poco la historia y entender los paradigmas anteriores bajo los cuales se ha comprendido y dimensionado a la discapacidad. En total son 3, que hoy en día persisten. No es que por cronología uno se acabe y empiece el otro, sino que hoy en día conviven los 3. El primero se llama tradicional y entiende la discapacidad como algo, llamémoslo, karmático, como el destino, ¿sí? Entonces mis papás eran terribles personas y Dios los castigó con un hijo con discapacidad. Y esto lo vemos en todos los estamentos de la sociedad, ¿sí? En Europa, un multimillonario que le dé un accidente cerebrovascular, el tipo deja de ir al Epsom Derby y al restaurante y al palco del partido de fútbol porque piensa, y de pronto con razón, que las otras personas lo están mirando y lo están juzgando. Mira, este tipo no le pagaba bien a sus empleados, tenía un poco de amantes, qué sé yo. Atribuyen su discapacidad más como a un castigo divino, más como a una desgracia del cosmos o del karma o de lo que sea del paradigma religioso en el que la gente se pare. Luego evolucionamos un poquito y llegó el segundo paradigma que llamamos el paradigma médico, que es entender a las personas con discapacidad como pacientes, como que tienen algo dentro de nuestros cuerpos que nos toca arreglar. Estamos dañados y si tan solo la medicina o la tecnología o la terapia avanza mucho, entonces vamos a poder cruzar esa línea que entre paréntesis se llama lo normal, que pues bueno, pues son unas construcciones muy arbitrarias, eso que llamamos normal. Entonces, los pone como del otro lado del microscopio. Si este es un colectivo social que tiene que, entre comillas, curarse, mejorarse, arreglarse. Y pues ahora, esto hace sentido, ¿no? Digamos que ojalá que la medicina y la ciencia y la tecnología avancen muchísimo y lleguemos a inventarnos el ojo biónico y la prótesis como la de Luke Skywalker que funciona perfectamente. Pero, ¿por qué tienen las personas con discapacidad que adaptarse en vez de los contextos adaptarse a las personas con discapacidad? ¿Sí? Ese es más o menos, bajo ese paradigma, es que se hace el paradigma de derechos humanos. Es decir, la discapacidad no es algo que yo tengo dentro de mi cuerpo, ¿sí? Sino que la discapacidad es ese asunto que yo tengo de mi cuerpo más una barrera que hay en el entorno, ¿sí? Entonces yo uso una silla de ruedas para andar. Eso no es discapacidad. La discapacidad aparece o se manifiesta cuando estoy en mi silla de ruedas y hay un andén o una acera que no tiene rampa, cuando hay un bus que no tiene elevador o cuando hay un jefe que piensa que necesito los pies para contestar el teléfono.
¿sí? En cualquiera de esas situaciones, la discapacidad aparece, ¿sí? Se manifiesta. Digamos que en ese sentido es un asunto un poquito parecido al racismo o al sexismo o a la homofobia, ¿sí? Teniendo en cuenta que estos colectivos sociales no tienen esas condiciones dentro de sus cuerpos, sino que lo que tienen son unas características dentro de sus cuerpos o en su orientación sexual, que al interactuar con barreras en la cultura y en el entorno, se manifiestan. Sí, una mujer no tiene machismo dentro de su cuerpo, lo que tiene es que es una mujer. Cuando ese ser mujer interactúa con unas barreras culturales que dice, mira, ustedes solo pueden tener estos roles y no estos otros, estos trabajos y no estos otros por condición de sus características, de su género, ¿sí? Ese es el machismo. Sí, el racismo, pues la gente negra no tiene el racismo dentro de su piel, lo que tiene es que son personas negras. Al interactuar esa característica racial con el colegio segregado y con los roles sociales y tal, ahí se manifiesta el racismo y existe. De la misma manera, yo no tengo la discapacidad dentro de mi cuerpo. Ahora, si hay un matiz importante, Farid, entre los otros colectivos sociales y la discapacidad, y es que digamos, la motivación de la discriminación hacia los otros colectivos sociales viene más desde la ignorancia y desde el miedo y desde el odio que la discapacidad, ¿sí? Que es más ignorancia. Y bueno, podemos debatir filosóficamente si el odio y el miedo son maneras de ignorancia de pronto, pero lo que quiero oír es que hay menos violencia asociada. Es decir, a nosotros, a las personas en silla de ruedas no nos persigue un Ku Klux Klan organizado. Nadie siente que sus valores religiosos o morales están siendo violentados porque una pareja de personas sordas o ciegas quieran casarse o adoptar un bebé, como sí puede suceder con los otros colectivos sociales. Entonces hay menos violencia asociada hacia el movimiento de derechos de personas con discapacidad y eso es maravilloso. Pero por otro lado, también es perjudicial porque es un asunto que es más fácil ignorar, es más fácil meter entre un cajón y dejar que el tiempo pase y que no veamos los cambios que necesitamos ver para estar verdaderamente incluidos. ¿Qué es lo que buscan todos estos colectivos sociales, incluyendo las personas con discapacidad? Transformaciones culturales, ¿sí? Es decir, que cambiemos esa palabra que oímos como normal y haya nuevos normales que incluyan a más personas, ¿sí? ¿Qué es un cambio cultural? Por ejemplo, las mujeres hoy en día están más incluidas. No es que resolvimos el problema y estamos curados del sexismo en el mundo, porque por supuesto hay que estar vigilantes y falta mucha lucha por tener una verdadera igualdad de género, pero también es cierto que nuestras abuelas no fueron a la universidad ni trabajaban en los cargos que hoy vemos qué sé yo, a Michelle Bachelet, que fue presidenta de Chile y hoy en día es alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas. Eso hace 2 generaciones era impensable, ¿sí? Entonces, sí han habido transformaciones culturales para ese colectivo social. ¿Y cómo suceden estas transformaciones culturales? Básicamente bajo unos pasos. ¿Sí? Es, primero, entender que hay un problema, ¿sí? Que haya el activismo de base. Las mismas mujeres diciendo queremos votar y queremos tener espacios en la sociedad y queremos ir a la universidad. ¿Sí? Eso tiene que suceder. ¿Sí? Eso es solo la opinión de un colectivo social que puede tener la razón moral, histórica, tal, pero hasta que no haya una política pública que diga, oiga, sí, vamos a hacer un cambio en la legislación para que por derecho las mujeres estudien y trabajen y hagan lo que les dé la gana en igualdad de oportunidades que los hombres, solo hasta que haya un marco normativo que les dé esos derechos, pues ya no es la opinión de una ONG o de un colectivo social o de unas lideresas,
sino lo que piensa el país o lo que puede pensar el mundo. Luego, hace falta mover la cultura popular, ¿sí? Que a través del arte, del cine, de la música, de otras formas, hagamos que esos lenguajes de los abogados que escriben las leyes, que a veces son complejos y difíciles de entender, aterricen en la calle, aterricen en el barrio y la gente entienda que, hey, ahora tenemos acceso a estas oportunidades y podemos reivindicar nuestros derechos de esta forma. Solo a través de eso y a través del tiempo se llegan a los cambios culturales. Ahora, ¿cómo va esto en la agenda de los derechos de las personas con discapacidad? Hay muchísimo activismo de base, hay muchas organizaciones y personas que históricamente hablando se linkearon o esto empezó, digamos, de una manera más formal como paralelo a los derechos civiles, al movimiento de derechos civiles en Estados Unidos en los 50s y en los 60s. Sí, esto fue la mecha que hizo que muchos otros colectivos sociales, incluidos las personas con discapacidad, dijéramos como, hey, nosotros también estamos en la misma situación o en una situación equivalente. También necesitamos reivindicar nuestros derechos. Entonces, tomando eso como modelo, arranca este activismo de base. Política pública existe, cada país tiene una legislación, pero el estándar mundial, Farid, se llama la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esto es importante, sí, porque de repente las Naciones Unidas dijeron en el año 2006, que esto es relativamente nuevo para un tratado de derecho internacional que normalmente ve sus efectos en décadas o en centenarios y no en años. O sea, vamos 11, 12 años de la entrada en vigor de la Convención de Naciones Unidas, que eso no es nada. Sí, pero entonces, ¿qué sucedió? En el 2006, las Naciones Unidas, a través de movimientos y de presión de la sociedad civil, muy inspirado en los movimientos de la sociedad civil, sacaron adelante esta convención que básicamente dice, lo que le sucede a estos locos es que la discapacidad no la tienen dentro de sus cuerpos, sino que es un asunto del entorno. Sí, entonces, entre comillas, curaron a las personas con discapacidad. Ya el paralítico de Bethesda, de la Biblia, ya el problema no era dentro del paralítico de Bethesda, sino dentro de la municipalidad y el alcalde de Bethesda, que debía poner una rampa para que todas las personas con o sin discapacidad pudieran entrar a la piscina. Sí, pero entonces luchar con 2000 años de tener esa historia escrita en la Biblia y pues en todas las otras manifestaciones de martillar estereotipos negativos alrededor de las personas con discapacidad, pues eso no se cura en 12 años de convención. Hace falta muchísimo trabajo en muchísimos ámbitos para lograr esa transformación cultural. Ahora, esta convención es bastante amplia y a diferencia de otros documentos de derecho internacional, es como un mapa de acción. Si te pone como targets específicos. Entonces dice, bueno, primero esto, la definición de discapacidad ya no es algo que la gente tiene en su cuerpo, sino la barrera. Entonces, ¿cómo se come esto en educación? Vale, entonces no vamos a tener escuelas segregadas, sino escuelas inclusivas que cambien sus entornos para que los chicos con discapacidad puedan acceder a la educación. Bueno, ¿y cómo es la discapacidad en la salud? Bueno, pues, ¿cuáles son las barreras que tienen los sistemas de salud? Y no pensemos solo en la infraestructura, que sí, de acuerdo, pues hacer una rampa, digamos que si esto fuera un asunto de rampas sería fácil de solucionar. No es un asunto de rampas, es cómo hacemos que para que el médico pueda comunicarse con una persona sorda que llega con alguna urgencia, o cómo hacemos para que un médico sepa interactuar con las necesidades específicas que tienen personas con discapacidad intelectual. ¿Sí? Entonces son preguntas que tiene que hacerse el sistema de salud. ¿Cuáles son las barreras que tenemos para que las personas con discapacidad accedan? Luego los mercados laborales, luego la infraestructura, luego el deporte y la cultura, y así, y así, y así, y así. La convención nos da este menú amplio y nos da este mapa de acción para que los gobiernos que la ratifican
que de alguna manera se están comprometiendo a seguir ese mapa de acción y a eliminar todas estas barreras en todos estos ámbitos para incluir verdaderamente a las personas con discapacidad. Bueno, voy a parar ahí, ya estoy como por encima de los 15 y pienso que esto es como la puerta de entrada pues para que arranquemos el debate. Entonces, te la devuelvo, Farid. Adelante. Gracias, Juan Pablo. La verdad que ha sido una exposición magistral, lúcida. Nos sitúa, ¿no?, un poco en ese mapa al cual hablas, ¿no? Es decir, la verdad que cuánto desconocimiento existe en torno a ese tema, ¿no? Y cuán complejo es. Y muchas veces el tema de la discapacidad lo vemos en la persona quien lo padece, pero no lo vemos en el conjunto de todos como parte de la responsabilidad que tenemos todos, ¿no? Es decir, el entorno y la persona a la vez. Bueno, por suerte ya ha podido conectarse Óscar. La verdad que una alegría. Espero que no haya sido nada importante o nada grave, que haya podido retrasar esa conexión. Y volvemos pues con ese punto inicial que teníamos previsto con Óscar para arrancar, que era lo comentaba antes. Bueno, si quieres activar tu micrófono, Óscar. Hola, buenas tardes. Gracias. Bueno. Sí. Disculpad, bueno, después, ha sido un tema de wifi que no había maneras, ni con la wifi ni con los datos de mi móvil. Entonces estoy conectado con los datos de mi mujer. Pues bendito sea. Perdón, disculpad. Cosas que ocurren. Lo estaba comentando antes a los compañeros que he estado estos días de responsable en el stand de Andalucía en Fitur y teníamos conexión streaming en directo y que ocurrían cosas y que gracias a Dios hasta ahora no había ocurrido nada en nuestras mesas redondas, hasta hoy que ha ocurrido. Pero siempre lo había asumido que cualquier ocasión podía ocurrir algo y que había que vivirlo con naturalidad porque hay muchos elementos en medio que pueden suceder. Bueno, seguimos nuestra mesa de hoy desde Girona. Buenas tardes, Óscar. Buenas tardes. Y muchas gracias por aceptar mi invitación. Óscar y yo nos conocimos personalmente allá, creo que fue por el 2018, a raíz de un seminario organizado por la Universidad Autónoma de Madrid. Espero que con el tiempo podamos seguir construyendo una relación de mutuo aprendizaje. Óscar Prieto Flores es profesor del Departamento de Pedagogía de la Universidad de Girona. Su campo de investigación se centra en la inclusión educativa y social de las minorías étnicas en general y en el rol de la mentoría en particular. Ha participado en investigación básica española y europea y ha publicado artículos en revistas científicas internacionales. También ha sido recientemente Visiting Scholar en las universidades de Stanford y esto que no sé cómo lo pronunciaré, ¿es UMass sería? UMass Boston. UMass Boston, Estados Unidos. Actualmente coordina el máster en movimientos migratorios de dicha universidad. Óscar, me gustaría que comenzaras, aunque la mesa ya la hemos comenzado, creando un marco general para que podamos entender mejor nuestro modelo social occidental, ¿no? Aunque Juan Pablo muy magistralmente nos ha puesto en situación, ¿no? Nos ha puesto en contexto en esa parte de nuestra sociedad, en nuestra mirada casi antropológica, casi histórica, con nuestros colectivos y me gustaría que tú nos dieras otra pincelada para poder entender mejor pues, cómo vivimos, cuál es nuestro modelo social, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien, muchas gracias por invitarme, Farid, y saludos a Juan Pablo y a Carmen. Bueno, yo muy humildemente desde mi visión, ¿no? y desde bueno, algunos debates que hemos tenido con algunos teóricos y compañeros, ¿no? En la universidad,
la visión de cómo, ¿no?, está la sociedad hoy en día, cómo evoluciona nuestra sociedad. Yo me gusta mucho una visión de un sociólogo que hace 5 años que murió, que se llamaba Ulrich Beck, un sociólogo alemán, y que tiene un libro póstumo que se llama La Metamorfosis, ¿no? Entonces, este libro invita a reflexionar sobre cómo está cambiando nuestra sociedad, ¿no? Es una metamorfosis que ya lleva un cierto tiempo. Él la sitúa, ¿no?, ya con un libro que hizo en el 86, después de Chernóbil, La sociedad del riesgo, que se publicó en el 89. Pero este libro, digamos, es como un título póstumo en el que habla, ¿no?, de cómo las instituciones sociales, cómo nuestras instituciones y nuestros sistemas sociales, las viejas instituciones de la modernidad, digamos, ¿no?, el Estado o la religión, la clase tradicional, las clases sociales, la familia, ¿no?, cómo todas estas instituciones que nos daban una cierta, pues, seguridad, ¿no?, están tendiendo a vaciarse de una cierta manera, ¿no? Eso no tiene ningún efecto negativo de per se, pero sí que hay una serie de elementos en los cuales las personas hoy en día, en la búsqueda de sentido, ¿no?, que tenemos, ¿no?, por nuestra sociedad, pues vamos buscando en una sociedad global, ¿no? Cada vez es más global, los estados han perdido la soberanía, ¿no? El Estado moderno ha perdido la soberanía, y eso no tiene que ser por sí malo, digamos, ¿no?, pero hay una cierta desubicación, ¿no?, o cambio social en la cual, pues, provoca una serie de desajustes que tenemos que ir como humanos y como sociedad, pues, modelando, ¿no? Vivimos en un mundo donde el cambio climático, ¿no?, las crecientes desigualdades, crisis de las personas refugiadas, por ejemplo, o los atentados terroristas o la pandemia en la que vivimos, ¿no?, alteran considerablemente nuestra manera de contemplar y de pensar el mundo, de vivirlo y de intentar influir a través de la política o la acción social. Todos estos fenómenos son globales, ¿no?, y irrumpen, ¿no?, de una manera rápida en nuestra vida cotidiana y hacen que muchas personas, pues, coincidamos con afirmaciones como ya no, me cuesta comprender este mundo tal como funciona, ¿no?, o cómo es posible que pasen estos hechos, cómo es posible, pues, que haya, pues, la ultraderecha, que Donald Trump llegara a ser presidente de los Estados Unidos, que aún tenga, ¿no?, 74 millones de votos, ¿no?, en Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿no? La visión de Ulrich es interesante porque él habla de una sociedad del riesgo, de riesgos globales, ¿no?, y que si pensamos en una manera de ver, ¿no?, el mundo desde un punto de vista moderno o de la modernidad tradicional, nos estamos equivocando, porque miramos los estados como un contenedor, los estados funcionan, ¿no?, que intentan externalizar sus problemas, ¿no? Por ejemplo, situando las nucleares o las energías, ¿no?, más contaminantes en países en vías de desarrollo, pero después hay una gran explosión y esa contaminación llega, ¿no?, al primer mundo, por ejemplo, o nos equivocamos, por ejemplo, diciendo que vamos a vacunar a todas las personas de los estados del primer mundo, ¿no? Y están saliendo nuevas variantes, por ejemplo, en la India, ¿no? Y eso es ese boomerang que dice Ulrich Beck, ¿no?, de la externalización del riesgo a otros países, ya no puede funcionar por los parámetros de la modernidad tradicional. Tampoco la política, ¿no?, una política homogeneizante, un sistema político homogeneizante desde una visión occidental y tradicional, ¿no?,
que, como bien señalaba Juan Pablo, pues ha dejado tradicionalmente a unos colectivos fuera, ¿no? El de las mujeres, el de las personas discapacitadas. Sí que evidentemente pues está trabajando y se está intentando incluir las voces de estas personas, ¿no? Y esos marcos, ¿no?, que destacaba Juan Pablo han sido de gran utilidad, pero aún nos queda mucho camino por recorrer y intentar dar respuestas a estas necesidades. Dos ejemplos que había ocurrido a mí como ejemplos de que aún las sociedades funcionan de una manera muy homogeneizante, ¿no? Y desde esta perspectiva que aún es necesario cambiar, ¿no? Una perspectiva más incluyendo a las minorías, más desde el fondo de la cuestión, ¿no? Serían el tema de las migraciones, por supuesto, ¿no? El tema de la visión que tenemos sobre la persona migrante o refugiada, el mismo concepto de integración, ¿no? Cuando hablamos de nuestra sociedad y de integrar a las personas, se habla de una integración con muchas connotaciones de integrar algo externo a algo nuestro, digamos, ¿no? Y que ese algo externo tiene que incorporarse o integrarse de una cierta manera a nuestra cultura, ¿no? Cuando muchas veces pues, se tiene que ver de un punto de vista diferente. Y el otro, la población gitana, que es un claro ejemplo, ¿no?, de 600 años que lleva conviviendo con nosotros en el Estado español, por ejemplo, siempre ha habido pues, ese intento del Estado moderno de transformar, ¿no?, a la población gitana e incluirla, integrarla, ¿no?, como españoles desde un punto de vista inicial de persecución, ¿no?, desde la pragmática de Medina del Campo o desde la Gran Redada o desde varios episodios de persecución o durante el franquismo o el nazismo. Se ha abierto, ¿no?, se ha abierto la posibilidad de diálogo con la población gitana, pero aún es necesario cambiar la perspectiva con la que miramos al otro y la perspectiva en que los sistemas miran hacia el otro, no solo el sistema político, sino también el sistema más de base, más de ONG, ¿no?, o el tercer sector. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, los programas de mentoría. Yo he trabajado bastante con el análisis de los programas de mentoría, especialmente en Europa, y con el análisis que hay tradicional, ¿no?, de cómo incluir a las personas gitanas dándoles apoyo, personas inmigrantes dándoles apoyo, ¿no?, de base, desde un apoyo informal de voluntarios trabajando con ellos, ¿no?, generando relaciones de mentoría que les incluya en la nueva sociedad, ¿no? Pero esta visión muchas veces se ha partido de una visión muy asimilacionista o aculturacionista, si en palabras más del mundo más antropológico, ¿no? En el sentido de, no vamos a hacer un diálogo de tú a tú con beneficios mutuos, sino yo como blanco que he tenido éxito voy a mentorar o voy a ayudar a este chico afroamericano o este chico refugiado a incluirse en mi sociedad. Le voy a enseñar cuáles son las pautas culturales y la forma de funcionar que tenemos nosotros, ¿no? Esta visión representa muy bien esa sociedad no incluyente, esa sociedad de la que destacábamos más tradicional, de la modernidad tradicional, ¿no?, de mirar al otro desde un punto de vista de déficit, ¿no?, y nada incluyente, ¿no? Pero en los últimos años hay una visión muy crítica en torno a eso y eso pues, nos da alas de esperanza, ¿no?, a través de los movimientos sociales, a través de personas que tienen otra mirada, ¿no?, en el sentido de decir, bueno, la mentoría, ¿no?, o estos procesos de inclusión del otro, pues no son necesariamente, tiene que ser desde una visión de yo tengo la cultura correcta y tú no. Y tú que vienes aquí no tienes que incluirte en mi sociedad, sino que vamos a aprender mutuamente. Yo sé algunas cosas de esta sociedad, ¿no?, del sistema educativo, de cómo funciona la universidad, de cómo funciona sacarse el bachillerato, de cómo funciona la escuela de segundas oportunidades, ¿no?
y te puedo enseñar a navegar por este sistema, pero yo aprendo muchas cosas de ti, ¿no? Y un tema muy central y muy importante no solo es el aprender del otro a través de conocer otra cultura, que muchas veces se habla de este sentido de estoy mentorando o estoy dando apoyo informal a personas refugiadas o inmigrantes desde el punto de vista de que así conozco otra cultura. No solo eso, sino que también hay un elemento muy importante que nos falta como sociedad, que es la necesidad de propósito, de sentido. Y muchas veces cuando hablamos como sociedad de ayudar al otro o ayudar a los refugiados, ¿no? O a una persona inmigrante, pues muchas veces o bien se ha hecho desde el discurso político y la denuncia, que está muy bien, ¿no? Pero también es importante que se pueda hacer desde el día a día, desde acciones concretas, ¿no? Y esas acciones concretas o bien se pueden llevar a cabo desde una visión homogeneizante, yo tengo la razón y te enseño a ti, ¿no? Desde una visión paternalista, o bien también se puede hacer, y aquí hay visiones críticas, que es interesante ver cómo estos proyectos van funcionando, y desde la discapacidad, el género, desde la población indígena, ¿no? Como Juan Pablo o Carmen hablarán más adelante, hay visiones críticas en este sentido, ¿no? De beneficio mutuo, de diálogo, ¿no? Intercultural, pero más de raíz, ¿no? Más radical en este sentido. Y nada, quería hacer esta reflexión, ¿no? Así a grosso modo, con muchas cosas, ¿no? Porque bueno, la sociedad es compleja y hay muchos factores que influencian, y quería destacar pues esto, básicamente de un momento. Después hablaremos más, por supuesto, y dialogaremos más sobre el tema. Gracias, Óscar. La verdad que muy interesante lo que has comentado, ¿no? Viktor Frankl, ese sabio, la verdad que su visión muy lúcida, ¿no? Hablaba sobre el sentido, ¿no? Y cómo nuestras sociedades cada vez más son carentes de sentido, ¿no? Había una observación que hacía él, o hacía realmente, ya falleció, era que nuestra sociedad actual tenía dos fuentes desde donde se nutría, que era por un lado la tradición y por otro lado sus instintos, ya son carentes de suficiente empuje, de suficiente fuerza para poder guiarle, ¿no? Entonces ya necesitamos de otras fuentes donde pueda de alguna manera señalarnos hacia dónde tenemos que empujar, ¿no? Hacia dónde tenemos que navegar. Luego hay otra teoría que personalmente lo estoy desarrollando o investigando, en la razón por qué en Occidente, pero no solamente ocurre en Occidente, sino en Oriente Medio también básicamente ocurre lo mismo. Mi observación está en que casi todas las sociedades abrahámicas tienen patrones comunes. Y uno de los elementos del patrón común ha sido la unicidad dentro de sus propias creencias, ¿no? Y tengo la impresión que esta idea de la unicidad es la que de alguna manera impregna a todo nuestro discurso, ¿no? Entonces, de allí que yo sé, ven que te enseño, de allí que no hay un diálogo, sino te uniformizo al modelo, es decir, esa unicidad, ¿no? Hay una única verdad y obviamente es mía, no va a ser tuya. Y como es mía, pues te tengo que asimilar, ¿no? Es decir, lo que muchas veces estamos trabajando, la asimilación de la persona a nuestro modelo social. Bueno, vamos a seguir explorando más en esta ocasión de manos de nuestro siguiente invitado. Bueno, aunque en este momento Carmen no se encuentra en Madrid, pero yo tenía puesto en mi guión desde Madrid, pero da igual, desde Madrid que desde España o desde Benidorm, que se encuentra Carmen. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todas y todos. Gracias. Muchas gracias por aceptar mi invitación y por contribuir con tu conocimiento y experiencia a este proyecto. Espero que sea el comienzo de una relación de mutuo aprendizaje. Carmen Albertos es antropóloga especializada en pueblos indígenas y población diversas.
programas sociales para familias y poblaciones en riesgo, reasentamiento involuntario, análisis sociocultural, evaluaciones cualitativas e investigación social aplicada. Tiene amplia experiencia asesorando a gobiernos en formulación de política pública y en la implementación de servicios de calidad para poblaciones vulnerables y colectivos cultural o identitariamente diferenciados. Trabaja en el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, desde 1997. Carmen, con tu conocimiento y experiencia, me gustaría que nos ayudaras a conocer el modelo social de los pueblos indígenas de Latinoamérica. Sí, muchísimas gracias, Farid. Lo primero, indicar que estoy participando en esta mesa. Te agradezco mucho la invitación a título personal y no representando a la institución para la que trabajo. Dicho esto, yo creo que justamente el poder hablar ahora de pueblos indígenas complementa muy bien el marco que nos ha dado Óscar y la estructura que nos ha planteado Juan Pablo con el tema de las personas con discapacidad. Primero decir que los pueblos indígenas son sociedades diferenciadas. Yo he tenido la oportunidad de aprender mucho de ellos y una de las cosas más relevantes es que tenemos que entender que son otras sociedades con derechos colectivos que además proponen nuevos modos de organización social. No podemos hablar de los pueblos indígenas en general, porque hay muchos en todo el mundo. Y lo que es importante es que no hay una definición universal que se pueda aplicar a la enorme diversidad de pueblos indígenas o originarios que hay en el mundo. Y es muy difícil, utilizando el término que ha mencionado Óscar, homogeneizarlos, ¿no? Por ejemplo, en América Latina hay más de 800 pueblos diferentes y es imposible ponerlos en una sola categoría, ¿no? Sin embargo, sí que existe un consenso de los elementos comunes que configuran una definición de quiénes son los pueblos indígenas, ¿no? En el caso de América Latina, son aquellos que descienden de los pueblos que habitaban esos territorios antes de la época de la conquista o de la colonización y que conservan hoy en día parcial o totalmente sus instituciones y sus prácticas sociales, políticas, económicas, lingüísticas, culturales, etcétera, ¿no? Y además un elemento muy importante de la definición es que ellos se autoidentifiquen como indígenas. Esta enorme variedad de pueblos y culturas también se refleja en la enorme variedad de situaciones que nos encontramos actualmente. Tenemos pueblos indígenas en aislamiento voluntario, tenemos personas indígenas que residen en ciudades, pero que todavía tienen sus relaciones con sus comunidades de origen, de manera que esta dicotomía entre lo rural y lo urbano que nosotros tenemos tan clara, para ellos es más bien un fluido, ¿no? Entonces, lo primero destacar efectivamente la enorme diversidad. Creo que es muy importante que veamos, y yo quiero seguir un poquito el esquema que ha planteado Juan Pablo, porque es importante entender cómo nos planteamos nosotros esta relación con los pueblos indígenas. Y tiene mucho que ver, obviamente, también con una serie de paradigmas que se han ido conformando a lo largo del devenir histórico y que todavía, como muy bien mencionaba Juan Pablo, en el caso de las personas con discapacidad, todavía están coexistiendo, ¿no? Un primer paradigma es que, y que además tiene mucho que ver con la historia y la evolución de la antropología como ciencia, es que se veía qué es la cultura, el carácter sistemático de la cultura, ¿no? La cultura es un sistema que está compuesta de una serie de elementos culturales, que es un sistema completo de elementos materiales, de la organización social, política, jurídica, las formas propias de conocimiento, los saberes, las conductas, la simbología, la espiritualidad. O sea, hay todo un sistema organizado que hay que ver los diferentes elementos y las relaciones entre los elementos. ¿Qué es lo que pasa? Que en aquella época la antropología nació y se veía que las culturas
de los pueblos indígenas eran culturas primitivas y nosotros éramos los civilizados o los modernos. Y nos situábamos en una misma línea evolutiva, donde ellos eran los atrasados, que tenían que modernizarse. Posteriormente, bueno, eso Edward Taylor, un antropólogo en 1871, fue el primero que dio este carácter también sistémico, pero que lo situaba en una sola línea de evolución, ¿no? Frank Boas es otro antropólogo que rompió ya con esta línea de pensamiento unilineal y que consideraba la cultura más bien como un fenómeno plural, donde no había culturas inferiores o superiores, sino que había diferentes modos de organización social y además cada uno con su propio proceso evolutivo. Este cambio de paradigma es muy importante porque todavía hoy, cuando uno piensa en una persona indígena, sigue pensando en alguien que está en la selva y que es atrasado. Y nada más lejano realmente de la realidad, ¿no? Luego ha habido muchas contribuciones de diferentes antropólogos, etc. A mí algo que me impactó mucho también y que me ha influido mucho en cómo entender toda esta gran variedad es un antropólogo mexicano que se llama Bonfil Batalla, que él justamente lo que hacía era poner los elementos culturales de una cultura, la economía, la política, la espiritualidad, la economía, la relación con el otro, la relación con el territorio, la relación con el medio ambiente, todos estos elementos culturales, ¿quién tiene la decisión sobre cómo estos elementos cambian? Porque lo que está claro es que todas las culturas cambian de forma permanente. Tenemos que estar siempre muy pendientes de que la cultura no es algo fijo, la cultura está permanentemente evolucionando. Y las culturas indígenas que conocemos hoy en día no son las mismas que las de hace 500 años. Aquí la clave es no el cambio, que eso sucede de todas maneras, sino la clave es quién tiene la decisión sobre ese cambio. Si yo tengo la decisión y es un elemento mío, eso es una cultura autónoma. Si yo tengo un elemento que veo en otro y que me lo apropio, eso es una cultura apropiada o un elemento cultural apropiado. Pero ¿qué es lo que pasa cuando mis elementos culturales tiene otro la decisión sobre qué hacer con estos elementos? Por ejemplo, esto es muy claro, la apropiación que ha habido de los elementos culturales indígenas como para fomentar el turismo, ¿no? Desde entidades, etc. Eso es cultura enajenada, donde se les presenta como algo para el turismo. O, por ejemplo, cuando llegan elementos culturales de fuera y es una cultura impuesta, que tienes que adaptar eso, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante no ver solo los elementos en sí, sino ver realmente quién toma estas decisiones. En el caso de América Latina, como decía, estamos hablando de más de 800 pueblos diferentes, con sus idiomas, con sus sistemas propios de organización social y política. Tienen derechos colectivos reconocidos desde el año 1989 con el Convenio 169 de la OIT y posteriormente con la Declaración de las Naciones Unidas y posteriormente con la Declaración Americana también de los derechos de los pueblos indígenas. Es muy importante aquí el tema de la diferencia de términos pueblos versus población, porque el pueblo, utilizar la palabra pueblo, les reconoce ese derecho colectivo de que ellos son sociedades que quieren y tienen autogobierno, autonomía, y básicamente la autonomía y el autogobierno se refleja en sus organizaciones sociales y políticas que están todavía muy vigentes, en la autonomía también del territorio donde habitan y la autonomía, obviamente, del modelo de vida y del modelo de sociedad que ellos tienen. Y aquí es donde entramos un poquito en el meollo de la cuestión, ¿no? Muchas veces nosotros hablamos de desarrollo, de que, de nuevo, con esa visión unilineal. Mientras que ellos, por ejemplo, hay muchas culturas indígenas de América Latina que no tienen ni siquiera la palabra desarrollo en su idioma. La palabra y los elementos, digamos, más o menos comunes a todos, sí que ellos hablan de bienestar. ¿Cuál es mi bienestar?
Y cuando uno les pregunta a ellos, ¿qué consideras tú que es el bienestar? Lo primero, hablan de la importancia de lo colectivo. Yo no estoy bien si el otro está mal. Entonces, esto es algo de sus sociedades que es muy es diferente en general al modelo occidental. La importancia de lo colectivo. Segundo, son sus concepciones económicas y su relación con la tierra, el territorio y los recursos naturales. La tierra no es algo que se posee. Nosotros pertenecemos a la tierra. Nosotros somos un elemento más. Y eso, esa concepción diferente de no utilizar el territorio como un bien material es algo que les caracteriza muchísimo y que además configura toda su relación social y con los recursos naturales y con la manera de la economía. Voy a hablar ahora de la economía, que es muy importante. Son economías en general basadas en relaciones de reciprocidad, redistribución y complementariedad. Nada que ver con la economía occidental, donde nos basamos en una acumulación y en un ahorro y en tener capital. Ellos, bueno, y de hecho es muy comúnmente conocido la figura del potlatch, que lo que es el potlatch realmente es una práctica y unos rituales del pueblo inuit, donde después de un ciclo, cuando una familia ha acumulado mucho, lo redistribuye a todo el pueblo y lo que sobra lo quema, ¿no? Entonces, eso es como un símbolo de estos mecanismos que tienen ellos de este tipo de economía. Obviamente, ahora mismo hay muchísimos procesos donde tienen la economía propia y además en este contexto de pandemia, y yo lo quiero decir porque creo que es un contexto que no podemos obviarlo, les ha servido su economía propia y estas relaciones de reciprocidad y redistribución justamente para garantizar la seguridad alimentaria. Y también tienen esta articulación con los mecanismos de la economía de mercado. O sea, no es una cosa o la otra, sino que es una combinación un poco de todo, ¿no? También muy importante, obviamente, la relación con el medio ambiente y el uso que ellos hacen de su tierra, el uso cultural que ellos hacen de su tierra. ¿Cómo clasifican ellos el territorio? Lo clasifican para zona de huerto, para zona que tiene que estar en descanso con la metodología de barbecho o policultivo para que esa tierra se recupere. Es una zona sagrada donde habitan a lo mejor unos espíritus o donde no sé, o es una zona de caza o es una zona de pesca. Entonces es muy importante hacer ese tipo de mapeos del territorio para ver cuáles son estos usos culturales. Voy a terminar ya simplemente diciendo que esta gran variedad, ¿qué podemos hacer nosotros y un poco, como decía Juan Pablo, para aproximarnos a ellos? Primero, tratarles horizontalmente y hablar de diálogo de saberes y conocerles. ¿Cuál es su cultura? Escuchar. Cuáles sus concepciones del mundo, ¿no? Primero conocerles. Después de conocerles, uno puede empezar a facilitar o apoyar procesos de co-creación para soluciones de lo que ellos quieren siguiendo sus modelos y sus diferentes conceptos de buen vivir. El concepto de buen vivir involucra ríos limpios, falta, por ejemplo, de conflicto en la comunidad o ausencia de conflicto. El tema de la paz para ellos es muy importante. O, por ejemplo, evitar la pobreza, ¿no? Recuerdo una vez una anécdota de una persona ayorea que le comentaba, ¿ustedes tienen el concepto de pobreza? Me decían, no, pobreza no, pero en mi idioma la pobreza es ruido. Y le digo, ¿cómo ruido? Me dice, sí, porque son pueblos en aislamiento voluntario y cuando oyen el ruido de las taladradoras, de las motosierras, saben que viene la pobreza y se van más dentro. Por ejemplo, ¿no? Conceptos que a nosotros no se nos ocurren. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es conocerles y tratar de respetar cuáles son sus planes de vida, cuál es su visión de futuro y tratar de que las políticas públicas que se implementan desde los estados, desde las ONGs, se ajusten a la visión que ellos tienen en su relación con una sociedad general o dominante, ¿no? Si nosotros nos tomamos el tiempo efectivamente de escucharles y de ver cómo podemos hacer políticas y programas que sean culturalmente pertinentes,
respetando sus visiones, y no solo respetando, sino aprendiendo de ellos también. Al final, las relaciones van a ser de doble vía, nunca es una relación hacia un sentido. Por eso con los pueblos indígenas es muy importante, y aquí hago una relación con lo que dice Óscar, no se puede hablar de asimilación, de integración, tenemos que hablar de desarrollo con identidad. Es un desarrollo partiendo de su cultura y de su riqueza, no viéndolos como empobrecidos por toda la historia que ha habido de despojo de sus territorios, etcétera, sino más bien como culturas con un patrimonio histórico, cultural, social, político, jurídico, económico, que tiene mucho que aportar, no solo a la sociedad indígena, sino también a las sociedades nacionales donde están inmersos. Yo creo que ya con esto aquí termino y con muchísimo gusto de poder empezar a entablar un diálogo. Gracias, Carmen. La verdad que ha sido elocuente lo que has comentado, es muy interesante de escuchar de primera mano, ¿no? Esa visión, esa mirada de los pueblos indígenas, ¿no? Y lo que comentabas tú de con qué rapidez todo está en movimiento, todo está en cambio. Me has hecho recordar, precisamente hay un pequeño taller que está impartiendo una amiga sobre diferentes virtudes, y la primera virtud que ha elegido para trabajar y para entender mejor y plasmarlo como un elemento activo de nuestras vidas es la generosidad, ¿no? Entonces estaba reflexionando sobre el aspecto de la generosidad, obviamente desde nuestra mirada abrahámica, que es la limosna, es el dar, es el ayudar al pobre. Siempre, al menos venimos con esa tradición de qué es la generosidad, ¿no? Empobreciendo la generosidad. Sin embargo, estaba reflexionando diciendo, Dios mío, quizás hoy sea muchísimo más importante la persona que consume menos, contamina menos, es más consciente de su entorno, del medio ambiente, y etcétera, etcétera, porque trasciende en tiempo y espacio y es infinitamente más generoso con todos que aquel que quiera guardar mucho, obtener mucho y luego dar ligeramente de ese montón que tiene a los demás, ¿no? Es decir, hasta el concepto de generosidad se ve que tiene que revisarse. Ya no puede quedarse con esta idea del antaño de que, bueno, pues yo acumulo mucho, pues de ese mucho que acumulo doy un poco. Quizás seré mucho más generoso si dejo de acumular, ¿no? Y construyo una mirada y una cosmovisión completamente diferente a lo que venimos construyendo, ¿no? Bueno, invito a tanto la mesa que iniciemos un pequeño debate, que nos quedan unos 30 minutos aproximadamente, y a nuestros seguidores, si tienen cualquier pregunta, pues pueden utilizar el chat del canal de YouTube para enviar su pregunta, y que, bueno, lo leeré esas preguntas a la mesa, y en la medida de nuestra posibilidad, pues iremos comentando. Yo sí que tengo preparada una pregunta, pero bueno, vamos a dar un poco paso a ese pequeño debate de la mesa con total libertad, que tengan todos abiertos sus micrófonos, para poder enriquecer más nuestra mesa de hoy y que no sea solamente una exposición, ¿no? No se me queden callados, por favor. Gracias, Farid. Yo quisiera construir sobre eso último que tú estabas diciendo, del concepto de generosidad y de cómo nos toca replantearlo. Porque creo que sí, desde la cultura abrahámica, como tú la pones muy bien, sí hay como una tendencia a la caridad, que me parece que en sí misma es buena, ¿no? Es como yo quiero ayudar a mi prójimo, entonces voy a darle algo de lo mío. Pero pienso que con algunos colectivos sociales esto se convierte en infantilizante, y de alguna manera lo que hace es perpetuar estereotipos que son negativos, ¿sí? Entonces, como hoy me ha correspondido hablar de la agenda de derechos de personas con discapacidad, pues nosotros tenemos 2000 años de ese paradigma de ser objetos de caridad, ¿sí? Entonces hay una sociedad sin discapacidad, que son los buenos,
que dan limosnas o caridad a estos pobrecitos que son las personas con discapacidad. Ahí hay una condescendencia, ahí hay como una jerarquía de poder, ¿sí? Que no reconoce que el problema es que si me está tocando darles limosna y caridad es a lo mejor porque ellos solitos no han podido tener las oportunidades de no necesitar esa caridad y ese buenismo, ¿sí? Entonces pienso que en el siglo XXI la caridad y la generosidad va más a través del empoderamiento de estas comunidades, ¿sí? ¿Cómo garantizamos que las personas con discapacidad puedan proveer por ellas mismas siendo sujetos de sus cambios y no objetos del asistencialismo y de la caridad y del buen rollo de las personas que no tienen discapacidad? Que me parece que esto va transversal a la agenda de poblaciones indígenas, y que no es nosotros qué podemos hacer los buenos occidentales por ellos, pobrecitos, sino cómo vamos a facilitar para que ellos solitos tengan ese desarrollo con identidad que le he aprendido a mi amiga Carmen. Sí, a mí me gustaría ahí aportar, siguiendo, Juan Pablo, lo que estás diciendo. Yo incluso iría un poquito más allá, porque hasta la palabra empoderamiento a mí personalmente me causa un poquito, porque es como que yo tengo más poder y te voy a empoderar a ti. Incluso yo creo que deberíamos ya salir de eso y empezar a hablar de autonomía, porque al final es la autonomía. Las personas con discapacidad quieren autonomía. Los pueblos indígenas quieren autonomía de gobernanza, autonomía jurídica, autonomía territorial, autonomía económica, autonomía política. Entonces, cuando efectivamente hay un tema de caridad, ellos lo ven como un asistencialismo, un paternalismo, donde se están situando unas relaciones de poder de alguien que tiene más a alguien que tiene menos, de alguien, mientras que si esos conceptos se revisan y se ven desde un tema de reciprocidad, yo te doy a ti, pero tú me vas a dar a mí mañana, y todos estamos interconectados. Y hoy ha venido una crisis como el COVID y la gente en la ciudad no tiene comida, entonces yo que estoy en el campo, resulta que tengo muchos bananos y te los voy a llevar a ti. Eso ha ocurrido, por ejemplo, en el pueblo Embera de Panamá, ¿no? Y en otros muchos pueblos indígenas que ha habido ese intercambio, esa reciprocidad, que no es generosidad de yo porque tengo más, sino es una relación lógica y mucho más horizontal, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que mirar, tener otra mirada hacia estas relaciones de los pueblos indígenas, porque creo que podemos aprender mucho de ellos, ¿no? Sí, yo conectado con lo que decíais, cuando hablamos de generosidad y de reciprocidad, me viene a la cabeza no tanto como pueblos, ¿no? Esa visión de pueblos, ¿no? O de colectivos, que en algunos colectivos está muy clara, como pueden ser personas gitanas o, ¿no? O cultura gitana o minoría gitana o pueblos indígenas, ¿no? Concretamente. Cuando hablamos de la sociedad actual y vemos, ¿no? Ese desplazamiento de migrantes jóvenes solos, ¿no? Por ejemplo, en las imágenes de Ceuta, ¿no? de esta semana, ¿no? Que han sido muy, muy preocupantes y que se ha hablado últimamente, ¿no? De ese uso armamentístico de la migración, ¿no? Migrants as weapons, ¿no? Migrantes como armas, ¿no? Cómo los estados juegan con la migración y especialmente con colectivos, ¿no? vulnerables, y se criminalizan a estos jóvenes a través de determinados medios de comunicación, no todos, por suerte. Pero el discurso, este discurso es muy, muy peligroso y a mí de alguna manera me preocupa, ¿no? En el sentido de que las migraciones, concretamente de menores no acompañados, no solo están pasando de países africanos a Europa, por ejemplo, sino también entre países de Latinoamérica, ¿no? Muchísimos, o sea, no solo los que van a hacer la ruta, ¿no? hacia los Estados Unidos, ¿no? sino también entre países de América Latina, que hay mucha variedad,
¿no? De venezolanos, Colombia, por ejemplo, ¿no? Etcétera, etcétera. Hay muchísimas, ¿no? Entonces, claro, estos jóvenes, ¿no? Quedan al margen. O sea, hay esos sistemas de menores, de protección de los menores que se tendrían que garantizar, y que el marco de los derechos humanos, ¿no?, que hablaba Juan Pablo, es interesante y es necesario, ¿no?, que muchas veces no se utiliza, ¿no?, y que hay que denunciarlo, por supuesto. Pero por el otro lado también es necesario dos cosas, yo veo. Una, ¿no?, enfatizar pues todas esas ONGs, asociaciones y personas que voluntariamente dan apoyo, ¿no?, a estos jóvenes, ¿no? Hemos visto muestras de solidaridad y generosidad de mujeres de Ceuta que daban comida, alojamiento y ducha a muchos menores que estaban en la ciudad, por ejemplo, ¿no? Pero también es necesario plantear algo, un concepto, ¿no?, un debate como sociedad global en la que vivimos, ¿no?, de decir, no solo cómo aseguramos los derechos humanos, sino cómo aseguramos el derecho colectivo de estos migrantes, jóvenes migrantes, ¿no?, no acompañados, ¿no? El derecho, pues, no solo a vivir adecuadamente, ¿no?, sino también el derecho a desarrollar su identidad en la sociedad en la que van a vivir, ¿no? Es un debate complejo y difícil, pues, con todo el racismo y xenofobia que hay, ¿no?, hoy en día. Yo creo que va a ser un debate que vamos a tener por tiempo, no solo en la sociedad del COVID de ahora, en la que las fronteras están cerradas y aún así vemos estas fluctuaciones de personas, sino cuando más adelante también haya ese debate de abrimos fronteras o cerramos como nación, ¿no? Eso es un tema que me parece que vamos a estar hablando bastante. Y necesitamos más generosidad y que sea más visible esa generosidad, ¿no? Es fascinante, Óscar. Si se está inundando tu casa, ¿tú arreglas el tubo o trapeas el piso? ¿Sí? Yo creo que hay que hacer las dos cosas, ¿sí? Porque ya tienes un agua que te está inundando, ¿sí? Ya tienes esos migrantes que ya están y te toca ver cómo atiendes y garantizas los derechos humanos o cómo frenas la inmigración, ¿sí? Que me hace pensar en algo que hablabas en tu primera intervención acerca de la necesidad de un propósito para la humanidad, como ese vacío casi existencial. Y yo creo que eso se conecta un poquito con otra cosa que yo decía al principio, que es que a veces las políticas públicas están secuestradas por los políticos. Y esto no está como en el imaginario social. Sí, se supone, en teoría, que las Naciones Unidas tienen ese propósito, que lo desarrollaron. Sí, porque la jugada para que no haya venezolanos en Colombia ni marroquíes en Ceuta es que Venezuela esté muy bien con igualdad de oportunidades para los venezolanos y que Marruecos también tenga esa garantía de derechos humanos para que los marroquíes quieran quedarse ahí y la inmigración se vuelva un asunto más de desarrollo, pues, y de aventura y de curiosidad y no de necesidad y de urgencia. ¿Sí? Entonces pienso que la narrativa en el mundo existe a través de los objetivos de desarrollo sostenible, que le apunta a eso, ¿sí? Que de hecho Carmiña recoge muchos de los valores de las poblaciones indígenas, ¿sí? Más la parte de sostenibilidad, ¿sí? Lo que dijeron las Naciones Unidas en su momento fue, ok, esta nave que nos está llevando a todos, que se llama el planeta, está gravísima y nos toca mirar a ver cómo la recuperamos, ¿sí? Y es un documento muy rico, muy robusto, que le apunta a la sostenibilidad medioambiental, pero también a asuntos de desarrollo económico para los países en desarrollo, para que de nuevo la inmigración sea una cosa más de curiosidad y no de urgencia y de derechos humanos como está sucediendo ahora. Entonces, pues qué lindo sería que esto estuviera más en el dominio del público, ¿no? Yo pienso que la mayoría de los seres humanos no conocen esta agenda ni
ni saben cómo contribuir, ¿sí? Que no saben, bueno, cuál es mi pedacito, qué es lo que yo puedo hacer para contaminar menos el planeta y de paso para incluir a las personas con discapacidad y a las personas del colectivo LGBTI y cómo no estoy yo alienando más a las poblaciones indígenas. Es decir, cómo hacemos para lograr que el grueso de la humanidad apropie estas agendas de la inclusión y de la sostenibilidad. Quería compartir algunas preguntas que han surgido en el chat y luego así vamos también comentando las inquietudes de las personas que tenemos. Vuelvo atrás con el comentario de Victoria Eugenia. Ella pregunta, bueno, hace una serie de comentarios antes, pero hace una pregunta. El término discapacidad se está aceptando, pero tiene connotación peyorativa y hay esta nueva forma de nombrar que todos somos únicos y diferentes, conviviendo juntos. ¿Qué os parece? Hace esta pregunta de que sí, el tema del nombre, que creo que inclusive os comenté que parecía que en España ya empezaban a utilizar otros tipos de adjetivos, otros tipos de nombres, ¿no? Sí, es un debate interminable y que de hecho los términos de diagnósticos clínicos que existían en el pasado se convierten en ofensas peyorativas. Sí, hablar de imbécil y hablar, eso eran diagnósticos médicos hace 100 años. Luego se convirtieron en insultos. Sí, el término políticamente correcto y aceptado a estas alturas del siglo XXI es personas con discapacidad. La manera como kosher de hacerlo es poner persona primero, no convertirlo en pronombre. Es decir, no es discapacitado, sino persona con discapacidad. O se puede especificar según el tipo de discapacidad. Persona ciega, persona sorda, persona con discapacidad física, etcétera. Ahora, el debate semiológico pues es interminable, pero pienso que se llegó a un consenso a través de mucho debate en la Convención de Naciones Unidas. Es decir, la convención que se negoció hace 12 años, digamos que lo dejo ahí, no es peyorativo, según pues los cánones modernos y más actuales, no es peyorativo decir personas con discapacidad y allá es que debería ir el mundo. Que si fuera yo el dueño del debate mundial, yo diría es que esto es más unismo, ¿sí? Como la discapacidad no está dentro de las personas, esto es más parecido al racismo o al sexismo y sería capacitismo, ¿sí? Porque lo que debería decir uno no es esa persona tiene discapacidad, sino ese restaurante o ese bus o esa ciudad es capacitista, ¿sí? Porque discrimina a las personas por razón de su funcionalidad. Eso me parecería que si yo fuera emperador del universo, ese sería el término que yo defendería. Como no lo soy, me acojo al canon de las Naciones Unidas, que es personas con discapacidad. Las otras variantes, con todo el cariño, me toca decir que me parecen condescendientes. Si todo lo que es personas con capacidades especiales o personas con capacidades diversas, me parece que es como echarle paños de agua tibia a un asunto que es de derechos humanos. Si es bueno tangibilizar que hay un problema y la persona con discapacidad, ese término, de alguna manera lo tangibiliza, porque quiere decir que hay un problema en la escalera, hay un problema en el sistema de transporte, ¿sí? Y eso existe y no hay suficiente buen rollito, ni buena energía, ni sonrisas que conviertan esa escalera en una rampa, ¿sí? Entonces, nombrarlo me parece que es importante en estos momentos del movimiento. Sí, sí. Nos contextualiza, ¿no? Digamos, como el lenguaje al final en nuestro cerebro se forma una imagen. Creo que tener ese lenguaje todavía ayuda a tener el contexto de que hay un problema
y es bueno que esté visibilizado, ¿no? Hay otra pregunta de nuestros seguidores, a ver si entiendo bien la pregunta, vamos a ver qué me comenta. Gracias por invitarme. Mi pregunta es, estamos, que creo que pone, es evidente que estamos en una globalización, en una sociedad dominante, ¿y qué se está haciendo para remediar esto? La verdad que no he entendido muy bien la pregunta, no sé si habéis entendido vosotros, no sé si su preocupación es la globalización, no sé si queréis comentar algo, pero no he entendido bien la pregunta. Me tiene que disculpar Ruth Krasser, que además es una gran artista, que la saludo desde aquí. Ella es una gran pintora, que hemos tenido suerte de ver sus obras recientemente, y desde aquí saludos y agradecimiento. Creo que tiene cierta preocupación, así entiendo yo, de la pregunta del tema de la globalización, ¿no? A mí me gustaría responder algo, si creo que le he entendido la pregunta y enlazando un poco con lo que ha dicho Juan Pablo de la importancia de la palabra persona. O sea, lo más que un ser humano puede llegar a ser es ser humano. O sea, todos como seres humanos valemos exactamente lo mismo. No importa nuestra nacionalidad, nuestra religión, nuestro color de piel, nuestra cultura. Lo que sí es cierto es que vivimos en un mundo global. Vivimos en un mundo global y diverso e inequitativo. O sea, tenemos ahí... y es lo que yo dije en un poquito al principio, que es algo que he aprendido mucho de muchas autoridades indígenas con los que he tenido la suerte de poder hablar. Nadie en un país puede estar bien si el país de al lado está mal. Y esto tiene que ver mucho con el tema de los inmigrantes. Las fronteras nacionales es algo construido históricamente. Lo hemos construido nosotros a través de la historia y de hecho las fronteras se siguen moviendo. La dinámica que está detrás siempre son los movimientos de poblaciones en busca de mejores condiciones materiales normalmente, muchas veces para simplemente cubrir unas necesidades básicas como es la alimentación, ¿no? O unas condiciones de vida digna. Entonces, la inmigración va a seguir existiendo mientras haya situaciones, como decía Juan Pablo, y países donde viven peor que otros. Y eso yo creo que el entender eso de manera global es muy importante. En el caso de los pueblos indígenas, por ejemplo, existen, que no los habían mencionado, los pueblos transfronterizos. Hay pueblos que vivían en un territorio y que resulta que llegó la frontera, pues los wayú entre Colombia y Venezuela. Es el pueblo wayú y tienen doble nacionalidad. O los nobe, por ejemplo, entre Panamá y Costa Rica. También acaban de tener un reconocimiento de doble nacionalidad. O sea, cada vez vamos a ir más... Estos elementos diferenciadores nos dan otra perspectiva también de organizarnos y de pensar las cosas no solo desde la construcción de Estado-nación, sino con una visión un poquito más global entre todos y de relación con el que tenemos alrededor, ¿no? Y eso yo creo que está relacionado también sobre cómo entendemos la globalización. No sé si esto a Ruth o esta reflexión por lo menos les va encaminado a satisfacer un poco esa pregunta. Seguro que sí. Sí, el reto está ahí en superar el Estado-nación, ¿no? O la vinculación con un territorio, ¿no? La visión tradicional de la modernidad es ese marco territorial, ¿no? Digamos. Pero a mí me parece interesante una aportación que está haciendo el pueblo gitano, por ejemplo, en Europa, ¿no? Que es la reivindicación de derechos sin esa vinculación territorial, ¿no? Y eso pone encima de la mesa un debate muy interesante, ¿no? De hacia dónde tenemos que ir como sociedad para ir avanzando, digamos, en ese sentido, ¿no? A mí me parece una aportación muy interesante y que conecta también con los derechos de otros colectivos de movilidad, digamos, de movilidad, sí. Una reflexión que me ha habido con lo que decía Carmen ahora. Yo sí que tenía una pregunta
no sé si queréis seguir o puedo lanzar mi pregunta porque nos quedan unos 10 minutos aproximadamente y me gustaría que pudiéramos reflexionar un poco al respecto, ¿no? La pregunta es, ¿te parece que las nuevas tecnologías, ¿no?, están construyendo un modelo social binario? Aunque, bueno, se me sugirió que explicara un poco lo de modelo binario, pero creo que se entiende, ¿no? Un modelo muy informatizado, muy biónico, ¿no?, por decirlo de alguna manera, donde, por ejemplo, están surgiendo el transhumanismo o otros modelos relacionales que poco tienen que ver con la naturaleza humana, ¿no? Entonces, a mí me surge la pregunta de qué nos cabe esperar, ¿no? Con todo esto que está ocurriendo, con las nuevas tecnologías, con la robotización, con el reemplazo de decir, yo recuerdo en una película que decía el rey que el poder del rey no está en hacer lo que puede hacer, sino justo lo contrario, cuando lo puede hacer y no lo hace, ¿no? Entonces, creo que ahí reside uno de nuestros problemas o nuestras capacidades, es muchas de las cosas lo podemos hacer, pero ¿realmente justifica o lo tenemos que hacer? ¿No? Es decir, ahí la gran pregunta, ¿no? ¿En qué medida ponemos en valor al ser humano la dignidad que le podemos dar esa dignidad a través del trabajo y lo queremos sustituir esto por máquinas, por robotizar, etcétera? Es decir, ¿en qué medida toda esta historia nos está afectando, ¿no? A mí me gustaría contestar ahí. Yo creo que la tecnología es algo que ha venido para quedarse y que es bueno siempre y cuando esté al servicio del ser humano y no al revés. Cuando a mí la tecnología me sirve para un propósito, es algo bueno. El problema es un problema de cómo se distribuye esa tecnología, porque lo que estamos viendo y lo que ha sido muy evidente con el tema de la pandemia es que los que tenían acceso al Internet han podido continuar sus clases y su formación, y los que no se han quedado rezagados. O sea, una distribución no equitativa te aumenta la desigualdad y la inequidad, y eso es muy grave. Pero la tecnología per se puede ser un elemento muy poderoso también para conseguir propósitos. Y ahí, por ejemplo, hubo un pueblo indígena brasileño se asoció con Google e hicieron todo un mapeo de su territorio y de las categorías de uso que ellos hicieron, y eso, bueno, pues les ha servido como plan de ordenamiento territorial con instrumentos de vigilancia para evitar invasiones, por ejemplo, invasiones en su territorio, que se da mucho por todos los campesinos sin tierra y mucha gente mineros ilegales, etcétera. Entonces, la tecnología bien utilizada puede servir, de nuevo, yo vuelvo al propósito. No es la herramienta, sino es más bien cómo uno utiliza la herramienta. Claro. Yo pienso que yo soy optimista en este debate. A mí me gusta la tecnología. Creo que ayuda a la transparencia. Sí, hoy en día una persona con un celular puede poner en jaque a un gobierno que está violando los derechos humanos, y eso no ha sucedido en ningún otro momento de la historia. Entonces, de alguna manera me parece que nos está llevando como a un tema donde hay un poco más de accountability, de rendición de cuentas del poder. Sin duda viene con muchísimos retos, y para mí el más complejo, pero pues ya estamos hablando de filosofías avanzadas, es la obsolescencia del ser humano. Sí, porque ya hay inteligencias artificiales que nos superan en muchos sentidos y pues incluso están haciendo trabajos creativos, pues que nunca sospechamos que la tecnología podría hacer. Entonces pienso que eso trae retos fascinantes de cuál va a ser, pues, de nuevo volviendo al punto de Oscar, cuál va a ser el propósito de los seres humanos en la Tierra cuando ya hay máquinas que hacen mejor todo lo que nosotros hacemos.
por lo pronto creo que el debate es cómo actualizamos un sistema global de gobernanza a una tecnología que está 3 siglos avanzada. Si el orden mundial que tenemos en estos momentos, pues fue el que se negoció después de la Segunda Guerra Mundial, con algo de gobernanza internacional a través del sistema de las Naciones Unidas, con algo de plata para ponerle dientes a esa política pública internacional o esa línea política que trazaba las Naciones Unidas a través del sistema multilateral, pero los asuntos que hablábamos al principio de la globalización, del cambio climático y de la tecnología hacen que este orden también esté ya obsoleto. Sí, entonces, ¿cómo nos vamos a dar mañas como humanidad para construir sobre lo que hay? Porque yo no creo que sea posible como tirar todo de la mesa, sino ver cómo actualizamos ese sistema internacional y ese orden en el que estamos a los retos del siglo XXI. Yo, para finalizar brevemente, estoy de acuerdo que yo también soy optimista con el uso de la tecnología, como dice Carmen, pero también es importante ver que las relaciones de desigualdades sociales también aparecen en el diseño de la tecnología y de la inteligencia artificial, y que eso hay que denunciarlo y hay que trabajarlo para que el diseño sea un diseño más plural, digamos, ¿no? Por ejemplo, dos ejemplos os pondré. Uno, por ejemplo, una persona afroamericana iba a los servicios y ponía sus manos debajo del jabón, ¿no? Que en principio era una tecnología que leía las manos y le ponía el jabón, y resulta que no estaba diseñada para personas, ¿no?, afroamericanas, ¿no? Y que la mano pues fuera negra, ya no, el de jabón no detectaba, la máquina de jabón no detectaba esa posibilidad, ¿no? Pero otra que también tiene unas consecuencias o que tiene unas consecuencias más nefastas, por ejemplo, es como determinados equipos de inteligencia artificial y de learning machine, ¿no?, han estado diseñados bajo logaritmos que tienen percepciones racistas. Por ejemplo, en determinados aeropuertos se ha detenido a más personas, ¿no?, o sea, screening más personas afroamericanas, ¿no?, que blancas, precisamente porque la detección facial ¿no?, que había en los aeropuertos destacaba más que las personas afroamericanas eran más sospechosas, ¿no? Entonces hay como esa reproducción, ¿no?, de estereotipos, ¿no?, de prejuicios a través de la aplicación de la tecnología. Entonces, por otro lado, hay muchos beneficios, evidentemente, ¿no?, pero también la tecnología se está utilizando desde un punto de vista más de surveillance, ¿no?, de vigilancia y de seguridad, que puede conllevar la reproducción de determinadas desigualdades y control social que nos afectan como humanos. Gracias, amigos. Ya estamos llegando al final de nuestro tiempo. Yo solo voy a daros un dato que estoy seguro que lo conocéis mucho mejor que yo. Por primera vez, a través de varios estudios, se ha constatado que la inteligencia humana, nuestra capacidad de aprendizaje, está retrocediendo, ¿no? Y parece que es gracias al uso de la tecnología. En neurología hay un concepto que es use it or lose it, lo usas o lo pierdes. Entonces es bien claro que cada vez utilizamos menos ciertas habilidades de la memoria, de la comprensión, por uso de la tecnología. Es decir, teníamos, por ejemplo, una serie de números de teléfonos memorizados, ¿no?, pues de mi madre, de mi padre, de tal, de cual. Hoy rara vez conocemos ningún número. Soy el primero culpable, no sé ningún número salvo el mío. Ni siquiera si mañana me quedara tirado a un sitio sin mi móvil, no podía llamar ni a mis hijos para pedirles socorro, porque no sé su número. Sí, no creo que sea yo el único, ojalá que fuese yo el único con esa enfermedad, pero parece que no, que es algo bastante más común, ¿no?
sin duda alguna, todo tiene curvas. Por ejemplo, en la economía, el pensar que el crecimiento no tiene curva, no tiene un fin, ¿no? Se puede crecer y crecer y crecer y cada vez más y cada vez más, y ya es una demagogía, es decir, ya es absurdo, ¿no? No podemos plantear un modelo económico basado en crecimiento infinito. No es posible. ¿Por qué? Porque el mundo es finito. Por lo tanto, en un entorno finito no se puede construir pensamientos infinitos, sino hay que ceñirse a lo finito. Bueno, pues no me queda más que daros las gracias. Sinceramente ha sido una mesa muy lúcida, una mesa muy dialogante, tanto diferente a otras mesas que hemos tenido. Y es bueno, pues es un aprendizaje nuevo. Y estoy seguro que los que nos han seguido en directo y todos los que nos verán posteriormente el vídeo, pues estarán de acuerdo conmigo que ha sido una mesa de lujo, que hemos debatido, hemos aprendido. Yo personalmente he aprendido muchísimo de los tres y bueno, espero volver a contar con vosotros para alguna otra mesa en el futuro y poder profundizar más, ¿no? en esos debates tan interesantes, tan necesarios que necesitamos para comprender mejor nuestra sociedad, hacia dónde está caminando, si realmente la dirección está bien o no, porque hay un documental, por ejemplo, muy interesante, no sé si lo conocéis, que se llama La teoría sueca del amor. Es un documental sociológico y además, por varias razones, yo he utilizado ese documental para diferentes estudios y diferentes trabajos con chicos y adultos, y te hace pensar, ¿no? Cómo de repente se introduce un elemento bien pensado, ¿no? y que querían que sirviese para mejorar la calidad humana de la sociedad, y a cabo de 40 50 años dio un resultado totalmente opuesto, ¿no? Es decir, y en qué forma estamos introduciendo estas píldoras, ¿no? Nuestros políticos o nuestros pensadores, y que de repente 50 o 100 años después nos llevamos las manos a la cabeza, Dios mío, ¿qué hemos hecho? ¿No? Pero no quiero enrollarme más. Os doy las gracias a todos, a los de la mesa, a la gente que nos está siguiendo por el canal, y espero poder volver a vernos pronto. Muchas gracias a todos. Gracias a Un placer. todos, muchas gracias por la invitación. Chao, chao. Adiós. Chao, chao.